Íñigo, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo Presidente, ¿cómo estás? estáis? Bien, Buenas bien, tardes. bien, bien. Bueno, oye, muchísimas ¿Qué tal? gracias de verdad por estar con nosotros. No Ahí sé está. si has caído en la cuenta de que hace exactamente un año que estábamos en Bogotá presentando Sí, Palancas Colombia. Yo no sí, sé si, señor. yo no sé si Me incluso acuerdo la hora, perfectamente. ¿no? Así que no era algo que hayamos buscado, pero me parece bonito que Bueno, justo un año la, después la estemos hora, aquí. la hora no es posible. Ah, bueno, sí, puede ser. Sí, Sí, puede ser. Puede ser que esta es la muy hora bien, coinocida, ¿no? muy bien. Presidente, pues justo 7 horas. 7 horas de 7 diferencia. horas de Sí, diferencias, así, pues puede ser, sí, sí. podíamos estar. Sí, 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 sí. Sí, Bueno, pues eran como presidente, las 12, sí. justo pensando en esto que hacía justo hace un año, me gustaría empezar por ahí, ¿no? Hace un año y dos días, ¿no? Nos juntamos en Muy Cartagena bien, de Indias, ¿te acuerdas? Con la red de los chavales, 300 y pico chavales de los participantes en este programa. sin duda. Y yo empecé preguntándote, presidente, ¿qué está pasando en América Latina? Y, claro, lo que teníamos en la cabeza en aquel momento, estábamos todos pensando, te acuérdate, en los movimientos sociales jóvenes en Chile, en Colombia. Y como ha pasado justo un año, déjame que empiece preguntándote, ¿qué está pasando en América Latina ahora? Es decir, lo que está pasando en América Latina ahora es básicamente lo que estaba pasando, pero si quieres acentuado, subrayado por esta crisis sanitaria. Esta crisis ha generado o nos ha mostrado problemas nuevos o al revés, fortalezas nuevas de la región que no conocíamos. ¿Ha cambiado América Latina o básicamente estamos como estábamos? No, yo creo que los problemas que había con los movimientos sociales reflejaban un trasfondo de descontento, a veces muy disperso, múltiple, pero lo que ha pasado en este año es completamente nuevo. Nuevo quiero decir, no borra lo anterior, agudiza algunos de los elementos de las desigualdades y de las insatisfacciones, por tanto, los movimientos pueden estar de vuelta porque el incremento de las desigualdades o la regresión que se va a producir en términos de desarrollo en la región puede ser de una década, ¿no? Por tanto, pero el elemento fundamental ahora es que para todos, no solo para América Latina, la irrupción de esta pandemia, de este virus, bueno, ha puesto de manifiesto muchas fragilidades, aparte de que una pandemia tiene, sobre todo, en este caso, es muy evidente que tiene un factor nuevo, completamente nuevo, que es, que alguna vez lo expresé en términos que se pueden entender. Lo único cierto es la incertidumbre. Y esa incertidumbre solo se va a superar cuando tengamos no solo una vacuna, sino la seguridad de que la vacuna sea efectiva para las poblaciones en general. Por el momento, lo único cierto es la incertidumbre, incertidumbre con el comportamiento del virus, qué capacidad tiene de contagiar, qué letalidad tiene, por qué viene en oleadas y cuando parece que se supera vuelve otra vez. Y sobre todo, y añadido a eso, en términos de salud, incertidumbre por las consecuencias sociales, educativas, económicas, de todo tipo. ¿Cuánto va a caer la generación de riqueza? ¿Cuánto van a aumentar las desigualdades, tanto en el plano social como en el plano educativo? Incertidumbre. ¿Por qué resalto la incertidumbre? Porque, claro, la tarea de gobernar es la tarea de dar certidumbre. Por tanto, en este momento, los desafíos de gobierno son extraordinariamente graves, porque los propios gobiernos tienen ese sentimiento de incertidumbre. Vemos países o dentro de cada país regiones a las que les ha ido bien, parece que lo estaban haciendo bien, de pronto hay una gran regresión, todavía no sabemos cuánto va a caer la riqueza, cuánto va a caer el aparato productivo, cuándo se va a normalizar, normalizar en términos nuevos.
en la vida económica y la vida social y la vida educativa, claro, vivimos en una terrible incertidumbre. ¿Por qué resalto lo de la incertidumbre? Porque en algún momento en la documentación he visto la tragedia sobre la tragedia que ha pasado en varios sitios. La de Honduras, además de la pandemia, cuando hay una catástrofe. La diferencia de esta pandemia, de este virus, con la realidad muchas veces extraordinariamente dramática de una catástrofe, incluso de un conflicto bélico, para entenderlo, es que después de una catástrofe, incluso después de una crisis como la de 2008, tú puedes hacer un diagnóstico y por tanto una evaluación que te permita saber cuál es la hoja de ruta para una recuperación con cierto grado de certidumbre. Ahora no sabemos cuándo va a empezar la recuperación de verdad. No sabemos si después de lo que en España llamamos segunda ola, podría haber después de Navidad una tercera ola. No sabemos cuánto inmoviliza eso a la gente sobre el territorio y a nivel internacional y cómo afecta eso a todas las actividades humanas. Por tanto, yo creo que estamos en este momento con una catástrofe global cuyo signo de identidad es la imposibilidad de diagnosticar de verdad cuáles son las consecuencias en todos los parámetros que analizamos: salud, movilidad, economía, sociedad, cultura, en fin, educación, etc. Por tanto, estamos en un momento extraordinariamente difícil de gobernar. Pero fíjate, presidente, por lo que decías, tú decías, Dime. Lo más característico es la incertidumbre que nos está generando todo esto. Y decías, el papel del gobernante es dar certidumbre. Yo tiendo a ser excesivamente optimista, ¿verdad? Que es que seguramente me equivoco más que el resto, pero mientras me equivoco soy un poquito más feliz, ¿no? Porque anticipo un futuro mejor del que suele ser. ¿No podría suceder que precisamente porque no sabemos nada, el papel del gobernante podría ser, más que dar certidumbre, dar confianza? Es decir, porque si todos nos pusiéramos de acuerdo en convencernos a nosotros mismos de que las cosas van a ir mejor a partir de mayo, no empezarían a ir mejor ya. O sea, no puede suceder que esté en nuestra mano casi más que nunca generar esa confianza que es la que le permite a la gente avanzar y la que al final hace que las sociedades avancen. ¿Y no sería, por tanto, esa la primera responsabilidad de los gobiernos? Sí, ¿no? Incluso buscar en un espacio de incertidumbre y certidumbre sigue siendo una responsabilidad. Luego, cuando te autocalificas o te autodefines como optimista y uno hace una descripción como lo acabo de hacer, uno parece pesimista, ¿no? Pero acuérdate de Voltaire, Íñigo, que definía a los optimistas como los que negaban una realidad, por muy mal que fuera, desconociéndola. Esto no puede ser el optimismo. El optimismo es explicar lo que pasa, incluso con la incertidumbre, y sobre todo, yo para los gobernantes creo que hay un problema, un desafío enorme, difícil ponerse en su lugar. Ha habido dos tipos de gobernantes: los gobernantes que la irrupción de la pandemia no afectó a su discurso más o menos simplista, para entendernos. Dice, no, yo lo que pensaba hacer es lo que voy a hacer, sea lo que ocurra, incluso negando la pandemia. Eso me parece una catástrofe. Los gobernantes que más se aproximan a la realidad son aquellos que son capaces de diferenciar el antes y el después de la irrupción de la pandemia y buscan, en unas sociedades cada vez más polarizadas y más crispadas, buscan espacios transversales de acuerdos para ir el mayor número de gente juntos. Ese de todos juntos es un oxímoron, no es todo juntos, casi nunca es imposible, pero que haya grandes mayorías que vayan buscando unos objetivos, entre otros de recuperación, ¿no? ¿Cómo nos recuperamos en una nueva realidad? Porque los problemas que teníamos subsisten y se agravan. Los grandes desafíos globales subsisten. Cambio climático, se ha acelerado mucho la percepción de la necesidad de la digitalización, como estamos haciéndolo,
en la comunicación entre los seres humanos, pero también en el sistema educativo, en todas las expresiones. Por tanto, hay problemas que subsisten y curiosamente casi siempre coinciden, no siempre, pero casi siempre los negacionistas del virus coinciden también con las negacionistas del cambio climático y estos que ofrecen lo que llamamos populismo, ¿no? Ya el año pasado tuve ocasión de verlo en Cartagena. ¿Qué es un populista? Un populista es el que da una respuesta simple, no sencilla, una respuesta simple a un problema complejo. Como la respuesta simple no es compatible con el problema complejo, necesita un componente más. Y el componente más es señalar a un culpable. Esto lo resuelvo yo, pero encuentro un culpable para echarle encima la responsabilidad de que no lo pueda resolver, que son los enemigos de lo que se debería o de lo que yo querría hacer. Por tanto, para dar algo más de certidumbre o de confianza, es imprescindible que los países entrenen políticas de consenso en grandes mayorías de representación. Si no, no se va a ganar confianza. Pero una cosita, porque de nuevo a lo mejor con no sé si estoy negando la realidad y en este sentido estoy siendo el optimista de Voltaire, ¿no? Pero yo sé que cuando esto empezó a llegar a España, Italia, tal, Europa, pues tú quieres mucho a América Latina, yo también, en la Fundación Botín también, y yo decía, joe, la que se puede liar allí. Es decir, si España, que se supone que tiene el sistema sanitario maravilloso y tal, Alemania, Francia, esto nos está sobrepasando por todos lados, ¿qué puede llegar a suceder en Bogotá? En esa parte de Bogotá que los que vamos a Bogotá ni siquiera visitamos, presidente, donde hay millones de personas, o en Caracas, o en Lima. Y, lo que yo veo desde fuera, a lo mejor con poca, no sé si es uno de estos misterios del virus, ¿no? Porque parece que es que les está dando más a unos que a otros y no se sabe muy bien por qué. Pero América Latina no lo está haciendo nada mal. Casi, a mí me da la sensación que en términos comparativos lo está haciendo mejor que Europa. ¿O es una visión reduccionista mía? ¿Y esto por qué ha podido ser? Es una visión un poco distorsionada. América Latina es el 8% de la población mundial y 1 de cada 3 fallecidos por el virus es latinoamericano. Por lo tanto, aterricémonos en la realidad. ¿Por qué? Bueno, no hay una razón concreta, exacta. ¿Por qué el impacto en Uruguay ha sido menor y ahora empieza a ser mayor? Como diríamos en España, ¿por qué Asturias parecía que la estaba librando y de pronto se ha puesto en cifras enormemente altas? No hay una explicación completa, pero hay explicaciones. ¿Qué es lo que pasa en América Latina para que golpee con tanta dureza? Y no digo en toda América, porque claro, en Estados Unidos lo que pasa es que han disfrutado de Trump. Disfrutando de Trump es lógico que el virus se extienda sin ningún tipo de control, ¿no? Por fortuna probablemente eso cambie, ¿no? Espero que cambie, que se tomen en serio el virus, ¿no? No es suficiente con llamarle el virus chino, son los chinos los que nos lo han exportado. Este tipo de cosas que han pasado en todas las pandemias de la historia de la humanidad. Ahora, ¿qué ha puesto de manifiesto para América Latina, que como tú dices, yo me siento tan próximo identitariamente, en esa identidad de identidades, ¿no? ¿Qué ha puesto de manifiesto en América Latina? De que sea cual sea el color de los gobiernos, incluso cuando ha habido momentos de crecimiento económico, casi siempre ligado a las materias primas, etcétera, etcétera, extraordinarios, de una gran pujanza y de una gran velocidad de crecimiento. Da igual, podemos hablar de Perú, pero vamos a hablar, excepción hecha de Venezuela, que es un caso aparte de un gobierno, por llamarla de alguna manera, que se empeña en destruir a un país y lo consigue, ¿no? Pero muchos países han tenido tasas de crecimiento muy fuertes. Incluso han sido modelos de crecimiento en algunos casos, aun con menor tasa de crecimiento como Chile. Pero hablo de Perú, por ejemplo. Colombia ha sido siempre un país
equilibrado, la tasa de crecimiento potencial es mayor. Ahora, ¿cuál es un elemento que es casi común a todos? Que en América Latina es más fácil ganar elecciones con subsidios que ofreciendo servicios públicos generales. Por ejemplo, acceso universal a la salud, hasta donde se puede llegar. No quiero decir, no en la universalización, sino en la prestación de los servicios. Y lo mismo diría de los sistemas educativos. Eso es lo que te obliga a repensar en cuál es el papel del Estado, para no hacer un Estado grasiento, un Estado lleno de adiposidad, pero que sea un Estado eficiente. Por eso, en este ejercicio con los chicos y las chicas que están alrededor de la función pública, por eso la importancia enorme de la función pública. No se trata solo de medir, ni siquiera fundamentalmente el tamaño del Estado, sino la eficacia. Para que un Estado sea eficaz, tiene que tener un muy buen sistema de acceso a la salud y el mejor posible, y un muy buen sistema de acceso a la educación, de una educación universal que sigue siendo el mayor equilibrador desde el punto de vista de las oportunidades sociales, del ascenso y del descenso en la sociedad. Bueno, ¿qué ha puesto de manifiesto el virus? Incluso cuando se ha intentado la educación online, que la educación online, que es un ejercicio imprescindible como el que estamos haciendo ahora, en muchos segmentos de la sociedad es imposible acceder a ella. ¿Dónde se ha cebado más el virus? Se ha cebado más en las zonas habitacionales muy precarias. Eso de, por ejemplo, confinar a toda la población en el Gran Buenos Aires. Bueno, es que confinar a la gente que vive al día, que vive de sus trabajos diarios, como en Perú, ¿no? Y confinarlos para que no salgan de una casa que puede tener 60 metros cuadrados y 5, 6 o 7 miembros. Es que no. La desigualdad no solo se ha puesto de manifiesto, sino que ha aumentado. Y lo que se ha puesto de manifiesto es que se han descuidado, incluso en países como el nuestro, se han descuidado los sistemas nacionales de salud en todos sus pasos. No la creación de grandes centros hospitalarios o una medicina de élite como ha sido la medicina de trasplantes en España, el primer país del mundo en trasplantes renales, o el país con mayor donaciones de órganos y trasplantes de órganos del mundo por habitante. Todo eso que ha funcionado muy bien, donde la ciencia y la tecnología, la investigación ha sido muy buena. Pero al final ha fallado la atención primaria. O sea, nosotros tenemos más necesidad de rastreadores que de cualquier otra cosa. Ha fallado la atención primaria, el primer escalón de la salud. Bueno, eso en América Latina se ha puesto en manifiesto dramáticamente. Ahora, ponle color a los gobiernos de los últimos, da igual, 10 años si quieres o 15 años. No importa el color de los gobiernos, la atención a estos temas que son universales, que recorren transversalmente toda la sociedad, es menor que las campañas con políticas de subvención dirigidas a captar votos a través de subvenciones. Por lo tanto, esto nos obliga a repensar qué tenemos que hacer, además de un buen funcionamiento digital y todas estas cosas, ¿no? Y las carencias del Estado se han puesto de manifiesto. Estabas hablando de la importancia de los gobiernos, de las carencias. Yo hay una cosa que he pensado mucho en esta crisis, de la que yo creo que ya hablamos en Cartagena y que a mí me parece de las cosas más trágicas, más dramáticas y más frustrantes en las que podemos pensar en la humanidad. Atendiendo a problemas como el cambio climático o temas de desigualdad, ya era dramático ver cómo la humanidad no se había logrado dotar de sistemas de coordinación global, al menos, no digo ya de sistemas de gobierno global, ¿no? Tú estuviste muy involucrado en la creación y en la fundación de la Unión Europea, personalmente, además, pero ¿no te parece, o yo no sé, ¿no? Si ahí ni siquiera soy capaz, ojalá me ayudaras tú a ser un poco optimista, que desde el final de la Primera Guerra Mundial, en 100 años,
siga sucediendo que con algo que es tan evidente que no conoce fronteras, que nos afecta a todos, sigamos aplicando políticas distintas y sin estar coordinados entre Asturias y Aragón, pero entre España y Alemania, y ni te cuento, entre España, Estados Unidos, Venezuela o Corea. No es ridículo. Tú estás viendo le preguntaba el otro día a Emilio Ramo de Espinosa y me decía que él no. ¿Tú estás viendo algún signo positivo de que esto nos haga por fin reaccionar y nos empecemos a dotar como humanidad de una forma de abordar los problemas globales que tenga sentido? Porque esto está matando a gente Bueno, ahora, no como el cambio climático que nos va a matar en tal. Perdona. Hay que llamar la atención. Ahora yo cambio el papel tuyo del optimista que se vuelve pesimista y yo te digo que algunas reacciones son perfectamente explicables. Primera reacción, cuando el virus penetra en una sociedad, sea cual sea el estado-nación en el que penetre, la inmensa mayoría de los ciudadanos vuelven la mirada al gobierno de su país, que es donde hablamos ahora de la democracia, donde se realiza la democracia, tanto la representación, la soberanía, y la gente quiere buscar a alguien que se ponga al mando. Y buscar a alguien que se ponga al mando global y universalmente es una aspiración, digamos, kantiana, ¿no? De la paz mundial y definitiva entre el gobierno del mundo. Por tanto, a lo primero que se aproxima la gente es al gobierno de su país. Al primero que le pide que le dé respuesta es al gobierno de su país. Sin embargo, como decías, hombre, ha sufrido mucho, pero no en un siglo, en los últimos años ha sufrido mucho el multilateralismo. Pero sobre todo, y llamo la atención en esto porque lo repito una y otra vez, ha sufrido mucho una parte de la ordenación global de la sociedad, del planeta, porque ha sufrido mucho el regionalismo abierto. Esas instancias supranacionales, como tú dices, la Unión Europea, España como a todo llegó tarde, llegamos en el 86, entramos, aunque ya estábamos trabajando en el 85 dentro del Consejo de las llamadas entonces comunidades europeas. Pero la comunidad europea es la que mejor ha sobrevivido. Cometió muchos errores con la crisis de 2008-2009 y sin embargo con la crisis actual de la pandemia y de la COVID, la reacción de la Unión Europea como región, para entendernos, como articulación supranacional de soberanías compartidas, ha sido una muy buena reacción, justo a la contraria de la que ocurrió en 2008-2009. Y no solo tiene esa reacción, es la primera, en ese sentido, potencia a nivel mundial. Cada país, por su cuenta, no es ninguna potencia, pero la Unión Europea son 500 millones de seres humanos y 500 millones con un nivel de renta per cápita de 30 y pico mil dólares de media, bueno, son una potencia comercial, etc. Aunque sea una sociedad un poco envejecida, es la primera que está proponiendo una estrategia global de lucha contra el virus y la que está impulsando eso. De hecho, hay una estrategia en relación con la vacuna que es paneuropea. Aquí no hay cada país comprándose su vacuna, no. La Unión Europea está accediendo a las vacunas que están más avanzadas y las disponibles y hace un reparto absolutamente en términos de población y de necesidad para toda la Unión Europea. Y se ha dado un paso que antes no estaba previsto porque los sistemas sanitarios eran nacionales. Ahora, desde el punto de vista epidemiológico, la Unión Europea empieza a asumir las funciones lógicas para luchar contra una epidemia, que no se para a pedir permiso ni pasaporte en la frontera. Pasa como es natural, como pasan los seres humanos e incluso los no humanos, ¿no? Como las aves, ¿no? Que han sido transmisoras durante muchos años de pandemia, siglos quiero decir. Por tanto, al mismo tiempo que la Unión Europea empieza a reaccionar en esa buena dirección frente a esta pandemia, América Latina la encontramos, y ya lo recordamos en Cartagena el año pasado,
cuando llegué en un vuelo de Avianca, que me hice una broma que era muy representativa, porque la gran patria latinoamericana que decía la publicidad de Avianca, imagina cómo están ahora las compañías de aviación, y yo decía, la gran patria está todavía en el aire, hay que aterrizarla. Y le decía a los chicos y a las chicas con los que estamos hablando, a los jóvenes, y es desde abajo como hay que aterrizarla. Son ustedes, como servidores públicos, los que tienen que aterrizarla. Son ustedes los que tienen que crear redes empresariales latinoamericanas que se entienden entre sí. Son ustedes los que tienen que establecer reglas de juego que no estén ideologizadas, sino que sean reglas de juego aceptables para las alternativas normales de los gobiernos de los países. Por tanto, la gran patria latinoamericana está menos coordinada y más deshecha que nunca. Es muy difícil llegar a un mínimo nivel de entendimiento. Diré una infidencia que no quiero que pase de ahí. Lo he intentado varias veces, a ver si a través, más que de los gobiernos, era difícil ponerse de acuerdo. ¿Quién se pone de acuerdo con Bolsonaro cuando niega la importancia del virus? Es imposible. Algún elemento común tiene que haber. Pero bueno, en todo caso, intenté poner de acuerdo centros universitarios de investigación para que hubiese algunos patrones comunes para prevenir, tratar y luchar contra el virus. No ha salido, da igual, pero he dedicado una parte de mi tiempo a esto. En este sentido, déjame que haga una pregunta medio doble antes de dar paso a los chicos, que son los más interesantes. Yo desde hace unos años, presidente, en las ocasiones que hemos tenido de estar juntos y las cosas que te he leído, venías insistiendo mucho en la crisis profunda a la que estaba experimentando el sistema democrático representativo. Yo te he oído decir que era lo que de fondo más te preocupaba, entre otras cosas porque ese sistema democrático representativo estaba permitiendo cosas, y fíjate que estamos asintiendo a lo de Trump, que ojalá se acabe pronto, pero había permitido cosas en Europa, el Brexit, Trump, hablabas, bueno, no quiero entrar en cuestiones más ideológicas, que hacía que los jóvenes empiecen a dudar, a dejar de confiar en el sistema representativo democrático como el mejor sistema de gobierno. Y eso sí lo he visto en Estados Unidos, que empiezan a estar muy preocupados porque los jóvenes norteamericanos empiezan a mirar a los chinos y dicen, oye, pues no les va tan mal a los chinos y no les pasan estas cosas que nos pasan a nosotros teniendo que votar. ¿Tú crees que de algún modo, porque me ha interesado mucho lo que decías, por ejemplo, el efecto que había tenido en la fortaleza del Estado-Nación la pandemia, que a mí se me habría ocurrido que podría haber sido el contrario, pero tú dices, no, ha reforzado el Estado-Nación porque hemos mirado a los gobiernos. A esta crisis del sistema representativo democrático, ¿tú crees que de alguna forma le ha podido afectar esta pandemia? Y te lo uno con la otra y así luego no me enrollo. Uno de los debates de fondo que ha habido es hasta qué punto la necesidad que hemos tenido de la intervención de los gobiernos ha hecho retroceder en exceso la responsabilidad individual, la libertad personal y la capacidad de control a los gobiernos. Es decir, en España estamos ahora mismo en un estado de alarma, se están dictando normas con poco control parlamentario, sabemos que es urgente, sabemos que es necesario, pero hubo un momento, yo, por ejemplo, experimenté personalmente cuando íbamos ya a casa, salir del confinamiento, que la gente pedía que le dijeran si podía o no sentarse en un banco de un parque. Es que no me lo han dicho, no sé qué hacer. Y hubo gente que empezó a decir, oye, ojo, porque esta intervención del Estado en nuestras vidas puede haber llegado para quedarse. Sí, vamos a ver. Yo hace años ya, incluso hice en la Universidad de Sao Paulo un curso desgraciadamente coincidente con aquel impeachment de Dilma Rousseff. Y el curso se llamaba Crisis de Gobernanza de la Democracia Representativa, que ya yo creo que lo comenté, con los muchachos lo recuerdo ahora. La editora que tenía que publicar el libro dice, a ver, con ese título no vendemos una escoba. Crisis de gobernanza de la democracia representativa. Pues esto es para análisis de politólogos universitarios, de sociólogos, de economistas, tal. Digo, ¿por qué no cambiamos el título? ¿Y cuál sugerís?
y sugirieron uno muy simpático, es decir, ¿quién manda aquí? Esta cosa fantástica, porque el quien manda aquí es una pregunta bien oportuna que lo dice todo aunque no diga nada, porque las grandes plataformas digitales mandan mucho más que muchos gobiernos que se creen que mandan. Por tanto, ¿qué es lo que pasa con la democracia? Verá, la democracia, salvo para las sociedades que tienen una permanente educación democrática, no es el mejor de los sistemas, no te engañes, es el menos malo de los que existen. Porque los sistemas son todos imperfectos. Y las democracias siempre soportan periodos de oscuridad. Y ahora tenemos bastantes elementos de oscuridad en un buen funcionamiento de la democracia. Respeto a los derechos humanos, democracia pluralista y respeto al Estado de Derecho. Todo eso está siendo afectado en el funcionamiento ordinario de las cosas, pero no se le presta mucha atención. ¿Por qué? Porque, verá, sobre todo para nuestros pueblos, y eso lo compartimos a América Latina y a Península Ibérica, no solo a España, para nuestros pueblos, a pesar de que toda la juventud cree que la democracia es una realidad adquirida, hay menos conciencia que había, por ejemplo, en Suecia, cuando hace 20 y tantos años oí hablar a Olof Palme durante una hora de cómo se cultiva la democracia, y hacía ya no sé cuánto tiempo, desde la Segunda Guerra Mundial, la democracia solo sentimos su ausencia cuando se pierde. Claro, simplificamos mucho los modelos. Digamos, los modelos autoritarios pues parece que funcionan mejor. Bueno, se lo pueden preguntar a los venezolanos, se lo pueden preguntar a los rusos, se lo pueden preguntar a los turcos, se lo pueden preguntar a los nicaragüenses, a los norteamericanos. China, que es una gran... Sí, claro, por ejemplo, ¿no? Las cosas que estamos viendo. Nunca hubiéramos imaginado que en Estados Unidos, a estas alturas, después del día de las elecciones, todavía el candidato que no ha ganado, no digo ni siquiera que ha perdido, para ser elegante, no reconoce la victoria del otro, que para la Constitución americana, que no tiene un día B y una hora H más que la toma de posición del nuevo presidente, es un elemento esencial del funcionamiento del sistema, que el candidato perdedor haga el discurso de reconocimiento de la derrota o de reconocimiento del ganador, como quiera. Eso no se ha producido en Estados Unidos. Por tanto, yo lo que quiero llamar la atención es que la democracia, con las libertades que comporta, con los derechos que hay que respetar, los de las minorías. La democracia es grande cuando respeta a las minorías. Cuando una mayoría aplasta a las minorías, empieza a quebrarse el juego democrático. Por eso he dicho muchas veces, hombre, la verdadera esencia de la democracia, que vive elección tras elección, es la aceptabilidad de la derrota. La democracia no garantiza per se un buen gobierno. Garantiza que nos podemos quitar de encima al gobierno que no nos gusta. Y eso no lo garantiza ninguna dictadura, ningún totalitarismo. Nos guste o no nos guste, sepamos o no sepamos lo que está pasando, aguantamos al dictador. Eso no garantiza el buen gobierno. A la larga sí. ¿Por qué? Porque como a nadie le gusta que lo derroten, trata de mejorar sus prestaciones y sus servicios. Pero cuando es un autócrata, le da lo mismo como esté la gente. Por favor, Venezuela en los años del madurismo ha perdido más del 70% de su riqueza. Ya no estoy hablando de todos los desmanes, más del 70% de su riqueza. Venezuela está, ¿qué digo?, en extracción de petróleo como en los años 30, cuando empezaron a explotar el petróleo. Es inimaginable. Por tanto, el valor de la democracia, y es un entrenamiento que deberíamos tener como educación ciudadana, no deberíamos verlo cuando la perdemos o cuando está amenazada, sino cuando disfrutamos de ella. Entonces es verdad que cualquier abuso de poder
tanto vulnerando el Estado de Derecho, tanto aprovechando una pandemia para cambiar determinadas leyes que no tienen nada que ver con la pandemia, o polarizando cada vez más la sociedad en amigos y enemigos, que es un verdadero desastre, porque al final colombiano es colombiano, de un color, de otro color, de una idea, de otra idea, o sin idea, o lo que sea. Son todos colombianos, siempre realmente, y hay naturalmente una articulación por ideas. En nuestros países, además, sería posible, en España, si somos 47 millones, sería posible imaginar 47 millones de partidos, porque cada uno es en sí mismo un partido, ¿no? Esta, de las grandes formaciones. Y esto pasa en muchos países de América Latina, cada uno es en sí mismo un partido político. Por tanto, ¿hay una amenaza a la democracia representativa? Sí. Esa amenaza se ha puesto más de manifiesto con algunos comportamientos en relación con el respeto al Estado de Derecho, al pluralismo democrático y a la separación de poderes que antes de la pandemia, sí, porque la gente necesita respuestas, y necesita respuestas rápidas frente a una amenaza que no sabe cómo enfrentar y que cree que alguien se la tiene que resolver. Y ese alguien es siempre el que está al mando del Ejecutivo. Por tanto, sí, es una amenaza y la tenemos que cuidar. Hay países que la han sorteado muy bien, por eso esto no es ideológico. En Alemania han sido capaces de evitar una polarización, no porque no hubiera grupos de todo tipo, pero han sido capaces de evitar una gran polarización, y no son los discursos de los extremos los que dominan el escenario. No digo los votos, sino el escenario. En otros países, los discursos de los extremos están dominando el escenario y crispando a la sociedad. No es la sociedad la que se crispa, son los líderes políticos los que la crispan. Bueno, pues muchas gracias, presidente. Luego, si hay ocasión, volvemos a hablar de lo que te decía del tema de la intervención del Estado en nuestra vida privada y hasta qué punto te da miedo, pero como no quiero quitar tiempo a los chavales, si te parece, les damos la palabra. Pero te quiero decir, Dime. Bueno. A mí me agobia, no digo, a mí eso que dicen me agobia. Es decir, oiga, quiero tener un espacio de libertad personal en donde no haya ningún Estado, comillas, abro comillas en serio, benefactor que entre. No quiero que me protejan tanto, no. Quiero que hagan lo que hay que hacer en los servicios esenciales y en las prestaciones universales, y en eso sí, pero en una vida que yo estoy viendo además, que te regulan con este afán de legislar, te quieren regular hasta el menor detalle de tu comportamiento vital. Y dices, oiga, tranquilo, déjeme ser libre. Sí, déjeme equivocarme. Adelante, Julio. Bueno, pues adelante. Que el que sí, tenga la palabra, que se levante, por favor, que se acerque al micro. No, que se levante, que se acerque a este micro. Sí, adelante. Hacedlo rápido, por favor, para que y por favor os presentáis, miráis a esa cámara, decís quiénes sois y tenéis al presidente González. Hola, señor presidente, buenas tardes. Creo que dicen acá a esta hora, en Chile son noches. Me llamo Magdalena, soy chilena, y mi pregunta se refiere a algo que me preocupa mucho, que es la falta de cohesión social en Chile y en otras muchas sociedades también que se ve. Y siento que el contexto, como usted dice, es semejante porque compartimos una cultura y también un ciclo histórico. Ustedes tuvieron una dictadura y posteriormente reconstruyeron, y ahora se ve que hay nuevos cuestionamientos a lo que sucedió en ese momento. Y en Chile pasó más o menos lo mismo. Tuvimos una dictadura, se reconstruyó en la democracia de los acuerdos, y ahora vemos cómo de nuevo se generan divisiones en torno a eso. Y una división que es súper profunda, que se ve en este sentido más político, histórico, pero además que en Chile se suma la desigualdad económica, como en otros países de América Latina. Entonces, este contexto era para preguntarle, con recursos más limitados, sobre todo que en España, pero con estas divisiones tan profundas, ¿cómo se puede reconstruir una sociedad tan dividida? ¿Qué mecanismos se pueden utilizar para darle una identidad común a un país que en este momento yo siento que perdió esa identidad y ahora está separada en grupos que piensan distinto y que pareciera que no tienen nada en común?
¿Cómo podemos forjar de nuevo ese algo en común? Gracias. Y bueno, hay una dispersión aspiracional que no es que divida a la sociedad en dos bloques, que algunos pretenden hacerlo en bloques, ¿no? Bloques de unos contra otros, no. La divide en múltiples movimientos. Bueno, en Chile, como en España antes, hubo un tránsito de la dictadura a la democracia. Y en España a mí me tocó participar en esa transición a la democracia, que yo creo que fue un avance histórico espectacular respecto de nuestra propia historia. Llevamos un siglo XIX y un siglo XX con poca estabilidad y poco respeto a los valores de la democracia, con muchos pronunciamientos militares casi siempre inducidos por civiles relativamente incapaces de hacerlo por su cuenta, etcétera, etcétera. Por tanto, la transición se hizo y la transición tuvo efectos que han durado 35 años y que han transformado a España completamente. Esto es un reconocimiento general. A mí cuando me preguntan por mi tarea, suelo decir que creo que cuando salí de la responsabilidad política, había contribuido a hacer mejor la sociedad a la que servía que cuando llegué. Pero a hacer mejor sin grandes alaracas, porque si cada persona o cada grupo humano que tiene la responsabilidad de gobernar una sociedad acaba su periodo diciendo estamos mejor que cuando empezamos, y eso se va acumulando a lo largo del tiempo, eso garantiza el éxito de un buen funcionamiento institucional. Nosotros hicimos cosas distintas, aunque hay muchos elementos comunes con Chile. En Chile pues, se produjeron algunos fenómenos bien curiosos. Durante mucho tiempo siguió siendo Pinochet jefe de las Fuerzas Armadas, ¿no? Algunas reformas se retrasaron y el modelo económico era un modelo económico distinto del que, aquel por el que optamos nosotros como país, no digo como partido, como país, que era más próximo a la visión europea de una economía social de mercado, no una economía de derrame, de rebasamiento. Primero crece y después lo que sobra, lo que derrama de la mesa, creará, no sé, qué redistribución o reparto. No, aquí había más una política de crecer repartiendo, es decir, crecer y repartir el excedente del ingreso y crear algunos elementos básicos de cohesión social, desde un acceso a la sanidad universal y gratuito, lo mismo a la educación y lo mismo al sistema de pensiones, que son elementos que puedes analizar por comparación con Chile. A pesar de todo, Chile tuvo un enorme éxito. ¿Qué es lo que me preocupa y que me gustaría hacer pensar a las nuevas generaciones? Las nuevas generaciones tienen derecho, incluso la obligación, de analizar críticamente lo que se hizo para corregir lo que se hizo mal y mejorarlo. Pero tienen otra obligación que es fundamental, que es la obligación de ofrecer a la sociedad respuestas que no se queden como estatuas de sal en revisar lo que se hizo, muchas veces acríticamente, sino en ser capaces de dar un paso más en un desarrollo incluyente del conjunto de los ciudadanos. Y muchas veces tengo la impresión de que es más fácil criticar para destruir lo que se hizo que articular una respuesta que incluya a toda la gente que con razón sufren el descontento de las desigualdades. Por tanto, repito, yo creo que hay que construir sobre lo hecho y hay que construir críticamente. No creo que nadie pueda funcionar con un sentimiento acrítico. Atención, si todo el esfuerzo es criticar y no construir, lo que les aseguro es que el resultado será mucho peor que lo que se trata de sustituir. Y eso ocurre con mucha frecuencia. Por lo tanto, hay que construir, repito, críticamente. Entonces, muchas veces veo
que hay una pulsión de negar todo lo que se hizo, hasta que llega la hora de la verdad. Por ejemplo, en España he visto durante los últimos años, antes de la pandemia, muchos movimientos sociales defendiendo la sanidad pública y partidos políticos emergentes defendiendo la sanidad pública. Bueno, la sanidad pública es una ley que lleva el nombre de un ministro que asesinó a Ernest Lluch, de mi gobierno, una ley que tardamos tres años en hacer. Teníamos 202 de 350 diputados. ¿Por qué tardamos 3 años en hacer el Sistema Nacional de Salud? Porque queríamos que no fuera reversible, que hubiese suficiente aceptación social, política y representativa para que fuera un sistema de todos, no de un protagonista, aunque lleve el nombre dignísimo, por cierto, de un ministro. Por tanto, podríamos haber hecho ese proyecto que era uno de los más ilusionantes para mí cuando llegamos al gobierno en el 83, sí. Podíamos haberlo retrasado hasta el 84, sí. Sin embargo, lo aprobamos en la mitad de esa legislatura porque consultamos a todo el mundo. No quiero decir que todo el mundo estuviera de acuerdo. Consultamos a todo el mundo. Por tanto, fue un proyecto para todos y de todos. Bueno, ahora cuando veo a la gente salir a la calle para defender el sistema nacional de salud, al mismo tiempo que critican a los que lo hicimos, como negando la autoría, me resulta extraño. No digo que a veces me resulta hasta divertido. Bueno, ¿por qué tenemos el mejor sistema de trasplantes del mundo? Hombre, alguien lo habrá hecho. O que salgan a defender el sistema de trasplantes, negando la autoría del sistema de trasplantes de órganos en España y la donación, eso sí que me parece algo puramente negativista. Por tanto, en Chile, ¿qué es lo que hay que hacer con los desafíos? Digo yo, es lo que yo haría estando en esa sociedad, ¿no? Con los desafíos que tienen por delante. En Chile tienen el desafío de hacer una nueva constitución, que fue lo que nosotros hicimos pactándola, ¿eh? Por tanto, no corregimos la que habíamos recibido, que no existía, sino que hicimos una nueva constitución. Muy bien, eso me parece muy importante. Esa nueva constitución, además, va a coincidir con procesos electorales y tiene algunos elementos curiosos, no diré que contradictorios. Nadie que sea constituyente puede aspirar a un cargo público hasta que pase no sé qué tiempo. Por tanto, eso lo tienen que administrar bien. Tienen que administrarlo bien en el mejor sentido, de administrarlo para los ciudadanos. Por tanto, el mensaje fundamental es el siguiente. La generación que estamos empujando para avanzar en nuestras sociedades tiene que tener la vocación de hacerlo mejor que la generación anterior. No la vocación de vivir, de criticar a la generación anterior. Gracias, presidente. Siguiente pregunta. Los productos de... Vale. Mira allí, permítame. Hola. Quítate la mascarilla. Claro. No creo que ahí está bien. Hola, Felipe. Yo soy Gabriela Gel, de República Dominicana. Gracias por su tiempo y su ponencia. Bueno, mi pregunta va acerca de la educación ciudadana que tanto usted enfatizó. Pues en República Dominicana, a diferencia, por ejemplo, de España, y esto lo comentaba con mis compañeros en la hora de almuerzo, tenemos una gran debilidad con respecto al derecho a la memoria. Y yo creo que el derecho a la memoria es un derecho cultural del hombre, muy necesario para su participación en la democracia. Quisiera saber su opinión acerca de la relevancia de este derecho a la memoria histórica para la consolidación de la educación ciudadana en democracia. Y cómo puede un Estado como República Dominicana impulsar políticas públicas tal vez o leyes para proteger el derecho a la memoria histórica. Gracias. Yo creo que hay una materia que se desprecia casi siempre en los estudios, fundamentalmente de segunda enseñanza, más que los de primaria, que no tienen exactamente esa función, que es conocer la propia historia. Este derecho a la memoria que dice es conocer la propia historia. Hago una advertencia sobre la memoria que es muy personal. La advertencia, quiero decir. La memoria sobre lo que ocurrió es tan poliédrica
como la política, depende del ángulo con el que se mire y de cómo la haya vivido cada uno. Yo tenía una conversación muy larga con Helmut Kohl, el canciller alemán, sobre qué percepción se tenía, ¿no? Por tanto, no hay una sola memoria. Lo que hay es una historia. Y esa historia sí es común. Y esa historia tiene actores diferentes. Y tiene, como decía antes, incluso en la vida democrática, la democracia vive momentos muy oscuros. La democracia constitucional, más antigua de la Tierra, sigue siendo la de Estados Unidos, la constitucional, la constitución más antigua. Claro que ha vivido periodos oscuros. Imagínense lo que fue el macartismo, por no hablar de los últimos acontecimientos. El macartismo fue una persecución ideológica brutal, que expulsó a una parte del pensamiento y los expulsó, incluso los exilió, los encarceló, etc. Claro, la inmensa virtualidad de la democracia cuando está viva, cuando se siente, cuando se defienden los valores constitucionales, es que siempre sale de los periodos oscuros. Respecto de la dictadura, ¿esto qué significa? La dictadura, por definición, es oscuridad. No es que viva periodos oscuros, es que vive en la oscuridad y además los ciudadanos tienen que cegarse frente a esa oscuridad para no tener espíritu de análisis crítico. Por tanto, yo creo que es fundamental, lo mismo que decía en España, es fundamental recuperar la filosofía en el bachillerato, y me alegró mucho que la recuperaran, aunque no se ha puesto en marcha. Es fundamental conocer la propia historia, los datos de la historia, después la memoria de cada uno, de los que lo han vivido. La memoria no va a ser idéntica en todos los casos. Se pueden objetivar los datos, lo más posible, pero la memoria es una memoria que depende de la posición, de la percepción social o de la posición de cada uno en un espacio político de convivencia ciudadana. Por tanto, ¿tienen derecho a la memoria? Sí. Hombre, a mí me dio pena que se anulara o se suprimiera porque creía que tenía intención ideologizadora, una asignatura que para mí era muy importante para la formación, la enseñanza primaria y secundaria, era la educación para la ciudadanía. Esto que le permite a uno conocer cuáles son las reglas de juego, en qué consiste la Constitución, cómo se puede cambiar, etcétera, etcétera. Eso me parece un elemento fundamental junto con el conocimiento de la historia. Gracias, presidente. Siguiente pregunta. Sí. Hola, buenas tardes. Mucho gusto, soy Renata Millet de México. Y mi pregunta es, son dos. La primera es, si nos puede decir un poco en la experiencia de la participación en las negociaciones para crear la Unión Europea, si nos puede decir un poco como cuáles fueron esas principales tensiones y sobre todo ventajas y desventajas de tener esta unión desde la mirada de cuando se estaba como formulando toda la discusión, y también cuáles fueron los puntos clave para lograrlo. Y relacionado es, dado que usted tuvo el periodo de gobierno más largo que ha tenido, si no me equivoco, en España, entonces, ¿cuál fue a lo mejor una clave de éxito para lograr coordinar pues las distintas facciones, ¿no? Alguien que dura mucho tiempo, pues tiene que tener un buen manejo para coordinar pues distintas posiciones. Y esas serían. Muchas gracias. Muy bien. Vamos a ver. Uno de los objetivos de los demócratas españoles en general, rechazado por muy poca gente, era que España se incorporara a las comunidades europeas de entonces, a la Unión Europea actual. Y ese objetivo era tan compartido que incluso hoy, que hay mucho más crispación y un ambiente más de enfrentamiento, España en su día fue el único país que cuando se votó en el Congreso de los Diputados
el tratado de adhesión, miren que le doy valor a las palabras, cosa que cada vez se usa menos, tratado de adhesión. Por ejemplo, nosotros negociamos la adhesión a ese club de países que previamente ya estaban constituidos y tenían sus reglas. Por tanto, discutimos en qué condiciones entrábamos, pero no discutimos los fundamentos de lo que los unía. Bueno, cuando aprobamos el Tratado de Adhesión a las Comunidades Europeas, el voto en el Parlamento fue unánime. No ha habido ningún otro caso en la historia de la sucesiva construcción de la Unión Europea. Por tanto, era un objetivo ampliamente compartido. Recuerdo a gente que era muy conservadora frente a mi posición o distinto de mi posición, y decía, claro que estamos de acuerdo con que hayamos conseguido finalmente, porque la negociación duró mucho, empezó antes de mi gobierno, etcétera, pero como en todo proceso de negociación, digamos que la última fase es la fase más difícil. Ahora se ve en la negociación del Brexit. Se avanza en el 70%, en el 80%, en el 20%. Bueno, duró mucho, ¿no? Y los conservadores me decían, pues claro que estamos de acuerdo con estar en la Unión Europea. Hombre, nos da rabia que hayas sido tú el que lo haya firmado, decía. Pero decían también en un tono más bien cordial, aceptando esa realidad. Fue una negociación intensísima. El mayor obstáculo que hay cuando un país negocia la integración en un grupo de países que ya tiene su regla, pueden imaginar cuál es. El grupo de países no negocia, negocia una representación del grupo de países, que previamente se ponen de acuerdo y de pronto se encuentra uno con un interlocutor enfrente que está expresando la voluntad de un acuerdo de máximos de mínimos, que es la suma de los acuerdos de todos los países, mientras que tú estás defendiendo tus propios intereses y te gustaría discutirlo en la mesa que todavía no te sientas. Todavía te están saliendo de la puerta el negociador y hablándote de esta parte. Una vez que entra, una vez me lo dijo Margaret Thatcher, dice, no se preocupe tanto porque habrá dos negociaciones, una para incorporarte y otra después, cuando estés sentado en la mesa para ver qué desajustes se han producido. Bueno, debo reconocer que el mayor obstáculo fue Francia. Francia tenía con nosotros un problema que desde Giscard d'Estaing, que acaba de morir ayer de COVID, el hombre con 94 años, que es lo que se llamaba el préalable francés. Y el préalable hacía que se congelara no solo el progreso de la negociación de España, sino que sufrieron de esa congelación, de ese préalable, alguien que no tenía ese problema como Portugal. Pero la Unión Europea no aceptó el ingreso de Portugal hasta que se acabó la negociación con España. Por tanto, se retrasó innecesariamente el ingreso de Portugal. Bueno, el debate, tanto bilateral con Francia como multilateral con las comunidades europeas, la Unión Europea, fue enorme, tremendo, ¿no? Yo hablaba con todos y cada uno y hablaba especialmente con Francia por el prealable. No quiero hacerles perder el tiempo, pero para que tengan solo un elemento de referencia, probablemente la mayor dificultad para que haya un acuerdo entre Mercosur, miren lo que les digo, y la Unión Europea, o entre cualquier país, puedo decir México y la Unión Europea, la mayor dificultad va a ser siempre qué pasa con los agricultores franceses. Tengan en cuenta que era el Estado llano en la Revolución Francesa y que todavía tienen un estatus curioso, porque su participación en la riqueza, obviamente, es menos importante de lo que era, pero es un elemento determinante. Y nuestro prealable era que los agricultores franceses convencían a los gobernantes de que la competencia de la agricultura española era insoportable para ellos. En la balanza comercial agroalimentaria, Francia nos gana 5-1, pero era un prealable, porque no querían perder absolutamente ninguno de los privilegios. Total. Entonces, ¿cómo se construye la Unión Europea? Se construye sobre una base que no se quiere entender en América Latina y que me importa destacar.
la Unión Europea no se construye ideológicamente. Se construye por unos principios elementales que pueden aceptar todos, sea cual sea su posición, salvo los extremos más radicales en el arco ideológico. Y antes les decía algunos de los elementos, previos incluso a la construcción europea. Es el respeto al Estado de Derecho, el respeto al pluralismo democrático y el respeto a los derechos humanos. Hay tres pilares en los que uno puede estar de acuerdo. Después se va avanzando poniendo en común reglas de comercio. Por ejemplo, todo el comercio de la Unión Europea se lleva desde la Unión Europea y no desde cada país miembro. Por tanto, se va construyendo más allá de la ideología. Hay muchos que destacan todavía hoy, me llamaban hoy precisamente, que yo me entendía muy bien con Helmut Kohl. Y Helmut Kohl era un democristiano más conservador y yo un socialdemócrata. Y no coincidí nunca con los socialdemócratas alemanes, que eran mis amigos, ¿no? Nos llevaban muy bien, sí, porque yo trataba de explicarlo para que se entendiera. Hay una línea vertical, para entenderlo, que divide esa división, que a veces es muy extraña en cuanto a la explicación, que divide a las fuerzas políticas entre fuerzas políticas de izquierda y de derecha, para entenderlo. Pero después, en Europa, había una división horizontal, por tanto no vertical, que dividía a las fuerzas políticas europeas entre los pro-europeístas, los que querían mayor integración, mayor responsabilidad compartida, etc., y los anti-europeístas, fueran de la ideología que fueran. Entonces era más fácil para mí entenderme con un democristiano alemán europeísta que con un laborista británico anti-europeísta. Esto es lo que quiero que sepan. El interés de la construcción europea, ¿cuál era? Hombre, vamos a ver, sobre todo en la situación actual, debo decirles, ningún país de la Unión Europea, incluso el más fuerte de todo, que es Alemania, con 80 y pico millones de habitantes y una gran potencia económica, etc., ninguno por sí solo representa nada dentro de la dinámica de fuerza de esta globalización. Por tanto, para representar algo, tiene que estar acompañado, tiene que estar compartido con los 500 millones de europeos que ya sí pesan algo más, desde todos los puntos de vista, si se ponen de acuerdo. Esa es la virtualidad de ese elemento de supranacionalidad más allá de cada Estado-nación. Y después me preguntas por algo que no sé responderte de verdad. Es cómo se mantienen los equilibrios, cómo se dividen las fuerzas, cómo... Hay un principio básico que me gustaría recordar ahora, que en México hay mayoría abrumadora de Morena, ¿no? Cuando uno tiene una gran mayoría, y por tanto la mayoría significa que tu mayoría pesa más que todas las demás minorías juntas, cuando uno tiene una gran mayoría, tiene que gestionar las divisiones dentro de esa mayoría. No las tiene fuera, o las tiene menos fuera que dentro. Esto siempre ha sido así. Ahora es verdad que también hay muchas maneras o muchos estilos de gobernar, muchas. Digamos que a mí me salvaba mucho algo que no debería decir un dirigente político de partido. Mira, hablar con la sociedad para que la sociedad me ayudara a que mis compañeros de partido me comprendieran. Claro, lo lógico es lo contrario, hablar a tus compañeros de partido para que convencieran a la sociedad. Pero bueno, esto a veces se produce. ¿Por qué? Porque a veces hay una tendencia de las organizaciones a radicalizar las posiciones que no se corresponden con las grandes mayorías sociales. Por tanto, si las mayorías sociales te entienden, incluso las que no te votan, eso produce un efecto moderador, en el mejor sentido de la palabra, dentro de tus bases orgánicas. Esto es lo que yo creo que en realidad no lo pensaba, simplemente lo practicaba. Yo me sentía obligado a explicar en el Parlamento o ante los ciudadanos cuál era la razón de las políticas. Y además nadé muchas veces contracorriente, muchas veces. Entre otras cosas porque nunca creí en esa banalidad de que hay políticas que son populares o impopulares.
hay políticas que son necesarias, incluso cuando exigen un gran esfuerzo o un gran sacrificio, y políticas que son innecesarias, caprichosas o destructivas, aunque aparezcan en principio como populares. Es impopular, no hagas eso, que es impopular. No, no. Yo hice la penúltima elección que hice, la hice devaluando la moneda un lunes, siendo el domingo siguiente el día electoral. Y el gran ministro de Economía que tenía entonces me dijo, podemos aguantar hasta que pase el día electoral, pero ya hemos perdido para sostener la moneda 20.000 millones de dólares. Era una sangría de aquellos años 90, 92, por ahí, bueno, 93, tremenda, ¿no? Y dije, no vamos a esperar 10 días para devaluar la moneda. Si sabemos que la tenemos que devaluar, la vamos a devaluar y voy a terminar la campaña explicando por qué devaluamos. Que parecía lo contrario de lo que cualquiera hubiera hecho y lo de que cualquiera hacía. Y es verdad que cualquiera espera para dar lo que aparece como una mala noticia después de que se haya votado y no antes. Yo nunca lo he hecho. Gracias, presidente. Tampoco te queremos quitar toda la tarde. Vamos a hacer una pregunta más. Al menos yo luego terminaré con otra, dándome el privilegio de tener aquí un micro para mí solo. Adelante. Presidente González, un honor poder saludarle. Le habla Vicente Signorile de Venezuela. En ese sentido, quisiera preguntarle, ¿qué características debería de tener la transición en Venezuela, tomando en cuenta que vivimos en un narcoestado? Y en segundo lugar, suponiendo que Venezuela logra la transición, ¿en qué se deben centrar los esfuerzos del gobierno de transición, para sacar adelante al país? Muchas gracias. Es una pregunta complicada. No complicado porque no sepa, ¿no? He hablado tantas veces con unos y con otros, tantas veces a lo largo de tantos años, que traté de explicarlo cuando empezaron aquellos diálogos en República Dominicana. Todavía estábamos en 2016, julio de 2016. Yo no participaba en esos diálogos. En esos diálogos había un grupo de 3, Zapatero, Leonel Fernández y el panameño Torrijos. Después se quedó solo Zapatero, los otros, digamos que se apartaron. Bueno, en aquel momento yo hice un artículo, bueno, hice un papel porque me lo pidieron, que después transformé en un artículo, se llamaba Diálogo, Pacto, Reconciliación. Es un artículo corto, lo pueden encontrar en El País, debe ser de por ahí, del mes de julio, pero se encuentra ahora, todo se encuentra en Internet. Por tanto, yo no he estado nunca en contra de un diálogo, pero el artículo empezaba diciendo: el diálogo para llegar a un pacto y a una reconciliación no puede ser sustituido por un diálogo para ganar un tiempo que Venezuela no tiene. Porque si solo se abre un espacio de diálogo para ganar tiempo y perpetuar un régimen tiránico que está destruyendo al país, está destruyéndolo institucionalmente, está destruyéndolo desde el punto de vista social, está destruyéndolo económicamente. Esta mañana me llegaban las últimas cifras del salario mínimo. El salario mínimo en Venezuela, en el momento en que estamos hablando, no estoy hablando de una... El salario mínimo equivale a 1 kilo de arroz. Ya se pueden imaginar lo que esto supone, sencillamente, ¿no? Por tanto, ahora, he creído siempre en un diálogo de decir no, y muchas veces lo he hablado con la oposición. El problema no es si te sientas o no a dialogar, sino si sabes con claridad para qué te sientas. Por ejemplo, hay una parte del diálogo que más que diálogo es condición previa para avanzar. Si usted, gobierno de la nación, en aquel momento, ahora el gobierno es completamente ilegítimo, tanto desde el punto de vista de origen como desde el punto de vista del ejercicio del poder. Pero en aquel momento, partimos de la base de que había ganado las elecciones Maduro, aunque fuera por una diferencia discutible con Capriles. Pero después ganó la Asamblea la oposición.
Y desde el minuto 1 desconocieron la Asamblea. Desde el minuto 1. Ahora habrá elecciones el domingo próximo para una falsa elección de la Asamblea. Entonces yo les decía en esa aproximación, hombre, hay derechos que están en la Constitución que no se discuten, no se pactan. Pero usted no puede pactar cuáles son las competencias de la Asamblea Nacional, porque son las que son. Usted no puede pactar que los partidos políticos tienen derecho a presentar a sus propios candidatos y no a los que diga ese infecto Tribunal Supremo presidido por esa criatura, ¿no?, que dice lo que le diga Maduro, y que nombra a las direcciones de los partidos, que elige a quiénes son los opositores. Eso no se puede pactar. Claro que se puede pactar las condiciones de una transición, con los límites que sean, porque, bueno, hay en este momento informes de Naciones Unidas que no son demasiado dudosos, porque algunos pueden ser de parte, con denuncias muy graves de crímenes de lesa humanidad. Entonces es muy difícil que una persona que está encausada por un crimen de lesa humanidad forme parte de un ejecutivo de transición. Parece difícilmente compatible. ¿Y cuál es el objetivo? Hombre, el primer objetivo, o los tres objetivos básicos, es reconstruir la institucionalidad. Es decir, respetar las reglas de juego constitucionales, incluso de la Constitución bolivariana. No estoy hablando de una nueva Constitución, de la bolivariana. Respetar lo que ellos han hecho. Reconstruir la institucionalidad, esto es al mismo tiempo, ¿eh? Reconstruir la economía, priorizando la lucha contra la pandemia. No hay agua corriente en los hospitales. A ver si me explico, porque algunos dicen, es que yo conozco mucho mejor la situación. No hay agua potable en los hospitales. Que no hay las cosas básicas en los hospitales. Hay una exasperación de los médicos, del personal de enfermería, etcétera, ¿no? Por tanto, el objetivo número uno para la gente, teniendo en cuenta que para toda sociedad hay una cosa que se llama primum vivere. Primero tienes que vivir. Es que si no te da para vivir, lo demás te parece demasiado distante. Y a partir de ahí, a partir de esa construcción político-institucional y económica, tiene que haber un plan para recuperar y desarrollar a un país con una potencialidad extraordinaria. Pero bueno, como estamos acabando, les voy a decir lo que me impresionó el otro día, aparte de los insultos que me dirige, cual me enorgullece mucho, Diosdado Cabello cada día, pues dice que yo estoy en un complot de golpe de Estado en Venezuela. Y ya le respondí, como le respondí en su día a Chávez, que yo no he sido partidario de los golpes de Estado ni cuando los dan ellos. O sea, ni contra ellos, ni de ellos. Pero el otro día le voy a decir a Diosdado Cabello, para las elecciones del domingo, una cosa tan terrible como esta. El que no vote, no come. ¿Me han oído? El que no vote el domingo, no come. Este es el mensaje. Y ese mensaje me recordaba una cosa que fue una tragedia en mi tierra andaluza. Y hubo una escena que tuvo un recorrido histórico a pesar de la dificultad de los medios. Cuando alguien trató de comprar el voto de un bracero agrícola, trató de comprarlo, cosa que era una práctica que ha pasado en todas partes y pasaba en España hace 80 o 90 años, antes de empezar la guerra y la dictadura. La respuesta de ese campesino, que todavía me golpea en la mente y que se me ha venido a la cabeza al oír a Diosdado Cabello, era este tipo dirigiéndose a quien le compraba el voto y diciéndole, oiga, en mi hambre mando yo. Imagínense, la explosión de dignidad, dice, oiga, ¿quién me va a comprar el voto? En mi hambre mando yo. Ojalá ese espíritu de revuelta sea el que siga dominando en una sociedad venezolana, a pesar de todos los pesares, es muy valiente y tiene mucho coraje cívico. Presidente, mil gracias, mil gracias. Fíjate, estábamos antes de empezar esta clausura, ¿no?
hemos estado un rato yo con los chicos preguntándoles que qué tal les había ido el programa, cosas que creían que podían mejorar, qué tal. Y seguramente es falta de humildad, pero sí puedo decir que estoy muy orgulloso y te lo quería contar, que una de las chicas ha dicho que lo que más le había gustado era que, acostumbrado al clima de polarización que vivimos en nuestros países, aquí había descubierto gente que pensaba totalmente distinto que ella, pero con la que se podía hablar, ¿no? Incluso me han llegado a preguntar que si hacíamos en el criterio de selección, que si metíamos para que la mitad fueran de derechas y la mitad de izquierdas. Digo, no, es que ni lo sé, ¿no? Pero me ha sorprendido, también me ha parecido que tiene un punto dramático, ¿no? Le decía, es que seguramente no es que hayas tenido suerte, es que lo que decías tú, ¿no? Las élites a lo mejor están más polarizadas que la sociedad, ¿no? Pero hablando de este tema del encuentro... Le llamas élites, como decía mi profesor de Derecho Romano, cognita causa o por hacerles un favor. Seguramente por una mala costumbre, tienes toda la razón. Pues la clase política, y así no la describimos, ¿no? Pero que es verdad, ¿no? Que me ha parecido maravilloso que aquí haya encontrado a gente que piensa totalmente distinto que ella, con quien puede hablar. Y esto me trae al comienzo de esta charla. Hace un año presentábamos Palancas. Y Palancas tiene mucho que ver con eso, ¿verdad? Con que en la sociedad, en la sociedad civil, los políticos, los funcionarios, le dediquen tiempo a aquello que a lo mejor no es tan sexy desde el punto de vista político, porque no genera titulares, porque nadie puede insultar por ello, a todo ese espacio de construcción que hay en sitios en los que todos coincidimos, en cuanto tengamos un poquito de buena voluntad, ¿no? Entonces, partiendo de Palancas, y que sé que le estás poniendo mucho corazón y mucho tiempo a esto, me gustaría darte la ocasión de terminar pues dirigiéndote a estos chicos y contándoles un poquito lo que estáis haciendo y sobre todo qué tiene que ver eso con lo que ellos pueden aportar a sus sociedades desde el servicio público, que es a lo que se van a dedicar, como sabes. Bueno, la verdad es que la idea de Palancas es una idea de Rocío Martínez Empero, sabe muy bien, es una gran agitadora, agitada, de buena cabeza. Y aparte de un principio, que es un principio muy transversal, muy interesante, es decir, oiga, discutamos o hablemos para entendernos de manera transversal de problemas concretos que tiene la gente, no de lo que nos inventamos que tiene, sino de los que tiene. Y vayamos aproximándonos para saber hasta qué punto estamos de acuerdo, pero no hagamos un planteamiento previamente ideológico sobre un problema. Hablemos del problema. Les pongo un ejemplo que es mucho mejor, que en un tema que me preocupa desde hace mucho tiempo, tiene que ver con 1000 cosas, incluido con el cambio climático, claro, o sobre todo con el cambio climático. Hicimos una palanca, eso que llamamos palanca, que en algunos países no tiene tan buena fama eso de hablar de palanca, sobre incendios forestales. Por poner un ejemplo, porque el problema es que casi nadie se libra, ¿no? Yo he estado, por ejemplo, en Ciudad de México y he estado en unos días en que la propia Ciudad de México se estaba cubriendo de humo, y no por los volcanes, sino por los incendios forestales que la rodeaban. En un momento en que podía convivir en México, por razones climatológicas, 70 u 80 grandes incendios forestales. Bueno, entonces nosotros teníamos dificultad para que algunas de las ONG medioambientalistas muy comprometidas aceptaran participar. Y algunos funcionarios, en el sentido latinoamericano del término, también tenían un cierto rechazo a participar. Bueno, y empezamos a hablar de los incendios forestales con algunos de los mejores especialistas del mundo. Ahora, con lo que ha pasado en California, uno de los que llevaba esta teoría es un jefe de bomberos de Cataluña, que es un tipo absolutamente de oro, un tipo que venía todavía oliendo a humo cuando hacíamos la palanca. Es decir, bueno, ¿por qué estamos viviendo lo que llaman ellos la quinta y la sexta generación de incendios? ¿Qué pasa también con los huracanes, ¿no? Dice, ya no sabemos qué número ponerle porque los hemos rebasado. ¿Qué está pasando? Y estamos analizando concretamente cuáles son las causas,
desde el punto de vista social, económico, abandono del campo, no sé cuánto, ¿no? Multiplicidad de causas. De manera natural va analizando uno todo esto y al final llega a la conclusión no pretendida de antemano ni ideológica de que el cambio de 1 grado en la temperatura de un lugar, si hablemos del planeta, pues del planeta, el cambio de 1 grado produce tantas consecuencias desde el punto de vista de la humedad de la tierra, pues las plantas lo advierten mucho antes que nosotros. Como no son inteligentes, se dan cuenta de lo que los inteligentes no se dan cuenta. Por tanto, saben que tienen que subir 50 metros respecto de donde antes se cultivaba una viña y producía vid y con buen rendimiento, porque 1 grado de temperatura cambia las condiciones. Pues bien, cambian las condiciones de humedad, cambian las condiciones, se acumula obviamente mucha materia inflamable, Entonces estamos viendo con asombro lo que vemos, No vemos, por ejemplo, los incendios en el África subsahariana, porque pertenecen a un mundo un poco más opaco para nosotros, prestamos menos atención. Pero estamos viendo lo que ocurre en California. Pero es que también explicábamos qué había ocurrido en Suecia. En Suecia, 20 días después de haber acabado el deshielo de los lagos, en Suecia, a los 20 días ardieron 30.000 hectáreas de bosque. Y los suecos se sorprendieron de pronto de que en 20 días se hubiera producido un incendio de tales características que jamás habían conocido. Bueno, esto es un fenómeno que se generaliza por el mundo. Bueno, el único elemento común que hemos encontrado como consecuencia de todos los análisis, el único, que va desde la Siberia a Indonesia, pasando por California o por Bolivia o por donde quieran, que el año pasado los hubo y muy graves, el único elemento común es el cambio climático. Pero yo no digo que haya que partir de la discusión del cambio climático. Lo que hay es que analizar concretamente el problema para, con decencia, simplemente, con honestidad, ver cuáles son las causas del problema y proponer una respuesta. Y eso es lo que nosotros hacemos con las palancas, tanto en un tema tan llamativo como ese, como en cualquier aspecto de la vida ordinaria de los ciudadanos, cómo le amargan o le solucionan la vida una tramitación administrativa que cambia en cualquier parámetro. Hicimos una que no tengo tiempo de contarles, pero que les divertiría mucho, sobre las multas de tráfico. ¿Qué pasaba con las multas de tráfico? Analizamos lo que pasaba con las multas de tráfico. Bueno, el cambio de la literatura en la comunicación de las multas produjo un efecto bien curioso, porque la gente cambió completamente la actitud. De pronto se encontraba con un documento que no entendía, bastante ofensivo y con el que no sabía qué hacer. Solo sabía que le iban a pegar un ostión y punto. Bueno, entonces, solo la mejora de esa comunicación, es decir, usted ha pasado esto con usted, tal, lo entiendo perfectamente, movilizaba a la gente para una respuesta positiva. Digo, el servicio público debería ser un servicio al público. El funcionario en el sentido español, el servidor público en el sentido latinoamericano, no puede pensar que le hace un favor al ciudadano resolviéndole un problema. Tiene que pensar que el ciudadano le paga para que le resuelva los problemas, que no es lo mismo. Y el servicio público de verdad es uno de los grandes desafíos de nuestras sociedades. Porque no puede ser que vaya al servicio público quien no encuentra oportunidades en otro lado. Tiene que ser gente que tenga vocación de servicio público y que pueda y sepa hacer otras cosas que no sean solo servicio público. Y por tanto su decisión, su vocación es de servicio público. Y ese servicio público es lo que le da valor a la política. Eso es lo que le añade valor a la política. Gracias, Íñigo, y gracias a todos. Presidente, muchísimas gracias. Se me fue ya la garganta. Encantado como siempre. Nos vemos en la siguiente. Me alegro mucho de que no hayas utilizado el fondo virtual ese horrible que te queríamos mandar, porque así podemos ver ese cuadro maravilloso de Úrculo, ¿no?
que me está dando, Sí, es de señor. Úrculo, yo me imagino, ¿no? Que me está dando mucha envidia. Es de ¿Es del Úrculo y Roto? además no es mío. Ah, no es tuyo. No, es pintado por Úrculo, pero no es de mi propiedad. Pero bueno, Bueno, da aquí lo igual. disfruto. Lo tengo aquí Eso te iba a decir. y eso es. Lo tengo en esta mesa de despacho en la que trabajo y en la que estoy desde marzo, cuando volví de un viaje a Quito, Bogotá, Barranquilla y República Dominicana. Volví el 12 de marzo y cuando aterricé en el aeropuerto de Madrid, la buena ocurrencia de Marc era que en lugar de irnos directamente a casa con las maletas del viaje, nos vinimos a este lugar de Extremadura. No digo que hemos estado aquí todo el tiempo, pero prácticamente todo el tiempo. Y aquí seguimos, acompañados de Úrculo y de una coronita de montañas que nos rodea. Pues muchas gracias. Un abrazo muy fuerte y hasta pronto. Muchas gracias, nos vemos. Encantado de veros. Encantado de veros. Hasta la próxima. Hasta la pronto.